Bienvenidos a este nuevo episodio de El Especial que tenemos en el marco del primer Congreso Internacional de Derecho Procesal Contemporáneo que se realizará en la ciudad de Panamá. Aquí en el Laboratorio Político seguimos abriendo las conversaciones y acercando los expertos del derecho, los mejores de nuestro continente, pero también nos acompañan desde Europa y en este caso desde el hermano país de México y por supuesto con coanfitriona a la doctora Mariana Henao Hincapié, quien tendrá el gusto de recibirnos como anfitriona principal de este congreso. Le damos la bienvenida a la doctora Mariana como coanfitriona y posteriormente saludamos a nuestro gran invitado, el doctor Raimundo Gama. Hola, ¿cómo estás, María Camila? Un gusto siempre compartir este espacio tan espectacular que se ha creado con Frecuencia U y Ágora Laboratorio Político. Espero que esta sea una cita igual de buena como siempre. Gracias. Bueno, Mariana, cuéntanos un poco de lo que se viene en el Congreso y quién es el invitado especial que hoy nos acompaña, porque además podemos conocer más de él en este próximo septiembre, que la cita es en la ciudad de Panamá. Bueno, el primer Congreso Internacional de Derecho Procesal Contemporáneo se creó en el marco de la Expo Market de Mercosur Global para el 2026. Este es un espacio que preliminarmente está desarrollado para abordar una situación en Panamá respecto del comercio exterior y la formación empresarial de las personas en Panamá. Sin prejuicio de ello, hemos también identificado como firma y como apasionados por lo jurídico que la necesidad de que un país joven como lo es Panamá, que de hecho apenas tiene 40 años desde que se independizó de ser una colonia estadounidense, pues es importante siempre generar los diálogos que vayan formando a los próximos y a los actuales también juristas desde un espacio de actualización. Y como bien lo hemos hablado en anteriores ocasiones, el derecho procesal es una rama transversal a absolutamente no solamente todas las áreas de conocimiento dentro del derecho, sino que permea mucho de nuestros sistemas jurídicos latinoamericanos. Entonces, gracias a esa identificación fue que hemos creado el primer Congreso Internacional de Derecho Procesal Contemporáneo. Nuestro invitado de hoy es el doctor Raimundo Gama Leiva, un excelente jurista de México, pero quiero dejar que ustedes lo conozcan más por medio de esta entrevista, que sé que va a estar espectacular. Bienvenido entonces, doctor Raimundo, a este especial de conversaciones entre el Laboratorio Político y el primer Congreso Internacional de Derecho Procesal Contemporáneo, que convoca actualmente la necesidad del derecho en una sociedad tan hiperconectada y que nos lleva, por supuesto, a saludar y extender este diálogo entre Colombia, Panamá y México. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias. Primero que nada, agradecer esta oportunidad y pues estoy muy contento de participar desde México, de sumarme a este proyecto y de tener esta conversación con ustedes. Encantado y pues toda la disposición para platicar. Doctor Raimundo, ¿qué cree que convoca esa necesidad de conversar, de extender esos diálogos alrededor del continente y, por supuesto, de encontrarnos en un país tan reciente como lo explicaba la doctora Mariana Morales, la doctora Mariana Henao? Pues lo comentabas tú hace un momento. Nos encontramos, me parece, en un contexto en el que hay muchísima apertura, muchísima comunicación, muchísima, yo diría, globalización y efectos de la globalización, y que los vemos estos, pues, generados por las redes sociales, los medios de comunicación, y ahora lo que vemos es, pues, que prácticamente cualquier persona puede, digamos, activar su teléfono, generar un podcast, hacer una entrevista, ¿sí? Hacer un comentario, postear un comentario, y esto pues va a plantear la importancia también de reflexionar desde la argumentación y desde la prueba lo que nos toca hacer como ciudadanos y las responsabilidades que tenemos también como ciudadanos, yo diría, en un contexto precisamente de este tipo, abierto, globalizado y que también involucra ciertas responsabilidades para los ciudadanos. Profesor Gama, usted decía algo respecto de las redes sociales y es que justamente debido a esta amplificación por medio de las redes, pues
muchos podemos generar opiniones. Y tengo una primera pregunta, ¿cuál es la diferencia entre tener una opinión y construir un argumento? Sí, gracias. Efectivamente, ahora lo que vemos es que cualquier persona puede plantear o tener una opinión sobre lo que sea, y esto está bien, esto desde luego hay que fomentarlo, ¿está bien? Pero también me parece que hay que tener en cuenta que nuestras opiniones involucran o comportan ciertas responsabilidades. Entre ellas, el que nuestras opiniones, pues tenemos que ser capaces también de sustentarlas a través de razones. Entonces, hay una diferencia efectivamente entre tener una opinión y poder argumentar o sustentar a partir de ella, ¿sí? Esto con la apertura que supone que, pues, en relación con cualquier tema, podamos tener esa apertura y disposición, pero desde luego no podemos reducirlo a simplemente decir, esto es tu opinión, esta es mi opinión, yo opino esto, tú opinas aquello, sino que tenemos que incorporar un juicio crítico en el cual nuestras opiniones tenemos que complementarlas con razones, con tesis, ¿sí? Y en ese sentido, pues las personas que plantean una opinión tienen que hacerse cargo de la defensa de esa tesis que plantean y tenerla que sustentar. Y en este sentido, lo que vemos es, pues que ahora efectivamente por esa apertura, ahora hay muchísimos contenidos en todas las redes sociales y que, pues en ocasiones yo llego a ver con cierta preocupación cómo hay también algunas manifestaciones de opiniones que particularmente yo diría entre la población especialmente joven, pues pueden, si no tienen suficiente, yo diría, espíritu crítico, permear también en ellas. Entonces me parece también por eso importante reflexionar sobre la importancia del pensamiento crítico, especialmente en las nuevas generaciones, y yo diría como algo que es aplicable no solamente a los especialistas de un área en particular, como sería el derecho o de otra disciplina, sino en general como ciudadanos, que seamos ciudadanos con espíritu crítico respecto de las cosas que se nos presentan. Doctor Raimundo, ¿cuál considera usted que es esa necesidad de que hoy los ciudadanos conectados con el mundo, donde sostenemos conversaciones globales a través de Internet, asumamos la responsabilidad de esas opiniones y más teniendo en cuenta que hoy las redes sociales son ese alimento primigenio de todas esas grandes bases de datos con las que se eran entrenadas y con las que se entrenan modelos también de inteligencia artificial que se usan para buscar todo tipo de respuestas? Sí, yo creo que estás poniendo precisamente una cuestión que es crucial y que se ve, yo diría, magnificada tanto por la apertura que encontramos con las redes sociales, nuestra dependencia también a buscar contenidos, ¿sí? Y por otro lado, también cómo se ve esto amplificado con el tema de la inteligencia artificial. Entonces, una cuestión que puede presentarse es, desde luego que esta es una herramienta, la inteligencia artificial, pero lo que también tenemos que ser conscientes es que no deleguemos en la inteligencia artificial decisiones, cuestiones de política pública que involucra por parte de la ciudadanía o de las instituciones, pues cuestiones verdaderamente importantes y acuciantes. Entonces, en este sentido, todo esto tiene que ser empleado, yo diría, es necesario el pensamiento crítico, ¿sí? Tanto para el manejo de las redes sociales, la construcción de opiniones, la evaluación de opiniones, pero también en el contexto de la inteligencia artificial es fundamental el pensamiento crítico. Esto yo diría tanto a nivel de la enseñanza, por ejemplo, en la enseñanza universitaria, pero también en la enseñanza primaria, secundaria, toda la enseñanza básica, ¿sí? Pero también en los distintos trabajos que se llevan a cabo y que ahora estamos viendo cómo la inteligencia artificial pues está haciendo un acompañamiento también. Y esto me parece que es muy importante que en esa formación y capacitación que tengamos, pues también hay un espacio de pensamiento crítico para que pues no dejemos que la inteligencia artificial pues nos sustituya o deleguemos cosas que luego pues no podamos medir cuáles son esas consecuencias. Y esto ya hay, se presentan algunas discusiones, por ejemplo, sobre, por ejemplo, el acceso a cierto tipo de medicamentos, ciertas políticas públicas, ciertos acceso a recursos públicos. Y esto pues son cuestiones que requiere, eso sí, la presencia humana, pero yo diría la presencia humana informada, crítica, consciente, que discuta, ¿sí? Que no nada más pues nos rindamos, por así decirlo, ante las nuevas tecnologías
o ante las redes sociales o ahora los influencers, etcétera, sino que fomentemos precisamente ese espíritu crítico que permita diferenciar de entre las opiniones aquellas que sí tienen peso de aquellas que me parece que no lo tienen o que inclusive pueden ser nocivas. Ahora yo estuve viendo un programa que se llama Inside the Manosphere, dentro de la machósfera, y entonces esto contaba cómo ahora a través de podcast pues la gente está teniendo pues un alcance, toman el micrófono, ¿sí? Para hablar de muchísimos temas, y esto está generando un cambio en los, pues digamos, en los escuchas, ¿no? En las personas que ven los videos, y cosas que podíamos dar por aseguradas o ganadas victorias, realmente, pues esto pueden verse en retroceso. Entonces, hay casos, por ejemplo, se plantean, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con el papel, por ejemplo, de la mujer en la vida contemporánea, ¿sí? O el papel de la mujer en el trabajo. Y hay visiones ahí que se plantean que me parece que pueden tener, particularmente las nuevas generaciones, algunos efectos que hace falta examinar, yo diría, con espíritu crítico. Las opciones, claro, la libertad de elección de la gente, de las mujeres en particular, pues esto va de suyo. Pero ahí hay un punto en el que tenemos que tener ese espíritu crítico para diferenciar aquellas ocasiones en las que las opiniones pueden ir, pues yo diría, cambiando también nuestra manera de pensar, y cosas que tenemos aseguradas como pues, ciertos derechos, ciertas igualdades, ¿sí? Puedan inclusive por propia voluntad ver algún tipo de retroceso, ¿no? La posibilidad, por ejemplo, ahora estoy muy metido en esto, pero por ejemplo que las mujeres trabajen también fuera de su hogar y que desempeñen otro tipo de actividades, pues puede haber a partir de ciertas opiniones que se generen algunos cambios. Y esto en general, no solamente con ese tema de las mujeres, ¿no? Entonces, por eso me parece que una herramienta fundamental es el tener pensamiento crítico, acudir a la argumentación, ser, yo diría, tener un cierto margen de escepticismo respecto de las cosas que escuchamos, ¿sí? Y pues no, digamos, claudicar frente a la posibilidad de discutir racionalmente respecto de las cuestiones que se nos presentan y que yo diría están presentes en el día a día de nuestras conversaciones contemporáneas. Muy de acuerdo, doctor Raimundo. Y yo quiero añadir una pregunta y es, uno, ¿cómo forma actualmente el pensamiento crítico? Dado su experticia y experiencia en el razonamiento, ¿cómo se forma actualmente el pensamiento crítico frente a todas estas herramientas artificiales que actualmente poseen? Porque una cosa era graduarse antes de la IA y actualmente pues es una herramienta que está presente desde las escolaridades más tempranas hasta pregrado, posgrados, de tal manera que yo creo que una de las revoluciones más importantes frente a este avance de las inteligencias artificiales justamente es eso, el pensamiento crítico. Ahora la pregunta es, ¿cómo se forma ese pensamiento crítico? Sí, yo creo que es muy buena la pregunta. Creo que cuando hablamos de formación, particularmente con el tema de pensamiento crítico, pues solemos enfocarnos en el contexto educativo institucionalizado, ¿sí? En la formación, yo diría, primaria, secundaria, de bachiller o preparatoria, también en las universidades, ¿sí? Entonces, eh, pero yo diría, creo que nuestra formación en pensamiento crítico no puede quedar únicamente en el ámbito educativo, ¿sí? Sino que es algo que tiene que estar presente también en el ámbito profesional, en el ámbito de capacitación, en el ámbito técnico, en el ámbito de las empresas, ¿sí? De tal manera que no podemos únicamente pretender delegar el pensamiento crítico a lo que se enseñe en las aulas, sino que me parece tiene que ser materia de una formación continua y permanente, adaptándola particularmente pues a los contextos o a la toma de decisiones o a los problemas en los que pues se ven enfrentados los usuarios o las personas que trabajan en empresas, en la administración pública, ¿sí? O en ayuntamientos, municipios, etcétera. De tal manera que me parece que el pensamiento crítico son herramientas muy generales, ¿sí? Que pasan por identificar los problemas, las cuestiones, las razones, formular el problema, tratar de abordarlo de manera analítica y crítica. Y esto me parece que tendríamos que ser capaces de no únicamente dejarlo en las aulas, sino que lo tenemos que estar incorporando en todo momento, ¿sí? Y esto, el tema del pensamiento crítico, pues lo tenemos que conectar también con cuestiones como la argumentación, en el sentido de que pues se requiere que las personas no escuchen, por ejemplo, por parte de algún político o de alguna persona que tenga algún tipo de influencia,
alguna idea y que la acepten así de manera crítica, sino que tenemos que ser capaces de analizarlo críticamente, ¿sí? Cuestionarlo y precisamente que esas aseveraciones no se conviertan, pues digamos, en cuestiones que aceptemos sin más, ¿no? Algo que me llama bastante la atención es precisamente cómo en Colombia, por ejemplo, pero también pasó en Estados Unidos y creo que es una tendencia que vendrá hacia adelante si no empezamos por señalar esas situaciones dentro del sistema educativo y es la elección democrática supeditada a los algoritmos. Los algoritmos ya están eligiendo presidentes, los algoritmos ya están determinando las direcciones, las decisiones políticas. Es más, los algoritmos podrían poner en jaque la democracia cuando permiten el avance de estos discursos, ya que generan muchísimos clics, la replicación es absoluta, la replicación del meme es total y funciona como un virus que a diferencia, por ejemplo, de las ideas elaboradas, del pensamiento profundo, del pensamiento crítico, que es mucho más difícil de difundir, este tipo de discursos funcionan como virus en la población. ¿Cómo reflexionamos al respecto? ¿Cómo tendemos rutas, caminos para proteger esa democracia que en muchos países ya está supeditada? Volvemos al punto de los algoritmos. Sí, esto yo lo veía, por ejemplo, ahora en el contexto del Mundial recientemente, de la final que hubo, ¿sí? En la que todos lo vimos, ¿no? Este último partido entre Argentina y España. Y es interesante cómo se van construyendo narrativas, ¿sí? Que se van convirtiendo en virales, ¿verdad? Ahora todo ya es lo máximo en la vida ser viral y que pues va generando precisamente cómo una narrativa va imponiéndose en el discurso, ¿no? Y esto llega inclusive pues a predominar en el discurso respecto de otros problemas o otras necesidades que se ven en el mundo, ¿no? Entonces, ahí me ha parecido interesante recientemente, conectándome a alguna red social, veía este tema a propósito, por ejemplo, de lo que pasó ahí con el partido del Mundial, ¿no? O sea, detenernos cuando nos llega algún tipo de información, ¿sí? Y no simplemente replicar para amplificar todos estos efectos, ¿no? Y de, pues, tener un juicio crítico respecto de qué cosa es lo que estamos compartiendo, porque hay, yo creo, diría, una posibilidad de que estemos siendo utilizados, ¿sí? Con determinados propósitos, con determinadas agendas, para llevarnos de manera inadvertida, pues yo diría por determinados caminos, quizá perdiendo o quitando la atención respecto de otras cuestiones, ¿sí? Y esto me parece que sí, el gran o uno de los grandes dilemas actualmente es cómo esto que le llaman la gobernanza algorítmica, pues puede tener muchas dificultades si los gobiernos en los distintos niveles y la ciudadanía pues no nos empoderamos respecto de este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces sí me parece fundamental el que planteemos también, pues yo diría, la batalla frente a todos estos nuevos desarrollos, que los utilicemos nuevamente, yo diría, de manera acrítica, ¿no? Y pues que en el contexto que estamos viendo de las nuevas tecnologías, el riesgo yo creo que está que, pues, cuanto más tiempo estemos metidos en esas nuevas tecnologías, ¿no? Ahora asistidas con inteligencia artificial, algoritmos, etcétera, pues podamos ver, yo diría, reducida la posibilidad de un juicio crítico por parte de las personas, dejando entonces que los algoritmos sean los que gobiernen o las personas que están detrás de esos algoritmos o detrás de determinadas empresas. Entonces, sí es una cuestión, yo diría, de una responsabilidad genuinamente global, en la que no es casual que los principales, yo diría, representantes o protagonistas a nivel mundial, ¿sí? Entre ellos, por ejemplo, el Papa, han hecho reflexiones a propósito de estos temas. O sea, sí es un tema que nos debería preocupar, interesar a todos en nuestros distintos ámbitos, yo diría desde lo más general, pero también desde lo más cotidiano en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en el lugar donde trabajamos, ¿sí? Que estemos, yo diría, preparados para este tipo de cuestiones. Porque si no, pues nos van a, digamos, a desplazar o que el resultado de una toma de decisión no obedezca a una persona informada, sino que sea pues a partir de un determinado algoritmo con los problemas que hemos visto que tienen estos algoritmos, ¿cierto?
Yo voy a resaltar algo que me encantó y es respecto de que los mensajes se vuelven masivos y lo voy a compaginar con algo que vemos en medio de los procesos judiciales y es no porque algo sea repetido dentro del proceso judicial, sobre todo en las pruebas testimoniales, significa necesariamente que esto es verdad. Entonces, yo ahí traigo una pregunta, doctor, y es ¿por qué las decisiones judiciales deben construirse sobre las razones y evidencias y no solamente justamente sobre estas intuiciones o falsos raciocinios frente a la replicabilidad del mensaje? Está muy bien. Sí, ahora, por ejemplo, un tema que se ha discutido ahora en el ámbito de la prueba es esta contraposición entre lo que se ha venido a llamar como una concepción racional y una concepción persuasiva de la prueba. Yo creo que esta, digamos, contraposición no hay que verla así como, pues, digamos, algo totalmente incompatible, sino, pues, dos extremos o dos polos en los que normalmente transitamos, ¿sí? Y en este sentido, pues me parece que el riesgo al que apuntas está en que particularmente en el contexto del derecho, de la toma de decisiones, particularmente en el contexto jurisdiccional, ¿sí? Y también yo diría motivado por lo que las personas, los ciudadanos comunes, escuchamos en las noticias, en las redes sociales, pues que nos dejemos llevar precisamente por intuiciones, creencias, ¿sí? Y no tanto por pruebas, por cuestiones que tengan sustento, ¿no? Y esto es algo que está presente en el ámbito, yo diría, litigioso, jurisdiccional, pero no únicamente, ¿no? Ahora estuve en España las semanas anteriores y ahora hubo, por ejemplo, un tema, una crisis a propósito de incendios que se presentaban en distintos lugares de España. Entonces, una pregunta que se hacía es, ¿estos incendios son producto del calentamiento global? ¿No? Y esta es una pregunta que me parece que también involucra cuestiones probatorias, o sea, cuestiones en las que se tiene que dar ese sustento. De tal manera que es una cuestión que yo creo que está presente en los tribunales, está presente en las salas de juicio, ¿sí? Y el riesgo de que claudiquemos o que nos dejemos únicamente llevar por intuiciones, etcétera, y no por razones ni por pruebas, ¿sí? Y que seamos conscientes, yo diría, de los problemas o de los riesgos que plantean también ciertas pruebas. Entre ellas, yo diría, la prueba testimonial, desde luego, pero pues otro tipo de pruebas también, las pruebas estadísticas, ¿sí? Entonces, es una oportunidad, yo diría, muy buena para reflexionar sobre lo que el razonamiento probatorio, la prueba, ¿sí? Las evidencias nos pueden aportar para otorgarle, yo diría, razonabilidad y justificación a nuestras decisiones. En general, todas las decisiones que se toman, ¿sí? Yo que sé, por ejemplo, una obra pública en algún lugar por aquí cercano en donde yo vivo en México, se está planteando construir un teleférico. Entonces plantea la cuestión del impacto ambiental. Y esto no podemos dejarnos llevar únicamente por intuiciones. Requerimos sustento, evidencias, estudios, yo diría, técnicos de ingeniería que nos permitan realmente que tomemos las decisiones basadas precisamente en pruebas, ¿sí? Y esto es algo que a mí me gusta destacar, que si bien el contexto del derecho litigioso o jurisdiccional es un ámbito o un aspecto, pues esto lo vemos replicado, yo diría, como ciudadanía en distintos aspectos que nos involucran, yo diría, de la vida práctica, ¿no? Hay algo muy interesante precisamente con los datos, con la evidencia y con las intuiciones, y es que en el sentido de politizar la sociedad, siempre aparecen argumentos que parecen sólidos desde la perspectiva de quien los presenta. Y esto ha llegado a que pareciese que algunas decisiones empiezan a tomar este matiz de la viralidad, del posicionamiento politizado y no propiamente de la razón y de la ética que debería regir las decisiones en derecho. ¿Cuál es el problema de esta politización donde también se politizan los discursos y los datos en la forma en la que se presentan o en la forma en la que se buscan para darle contexto a la sociedad? ¿Y cuál es el riesgo para la democracia y para el pensamiento crítico, esa excesiva politización de la lectura de estos análisis y de estos datos? Sí, yo creo que junto al tema de la politización está el tema de la polarización, ¿sí? Eh, y que uno de los efectos que se presenta ahí es que en ocasiones, digamos, es como una cuestión previa a la argumentación. O sea, que las personas, inclusive aunque se le presenten razones, evidencias, etcétera,
es difícil, yo diría, hacer cambiar o, digamos, que tengan una apertura, ¿sí? Para, digamos, tener un carácter, yo diría, más receptivo respecto a otro tipo de cuestiones. O sea, nos vemos en un contexto politizado, polarizado, ¿sí? En el que se dan enfrentamientos y que a su vez la gente tiene poca disposición, ¿sí? A la apertura, a escuchar, al diálogo, a la argumentación. Entonces, está bien poner el acento en la argumentación y en que tengamos que argumentar y sustentar esto con razones, pero también hay cuestiones, yo diría, un tanto previas, ¿no? En el sentido de cómo hacer o cómo convivir en sociedades altamente politizadas, altamente polarizadas, ¿no? En la que lo que provenga de un determinado, digamos, de un determinado partido político, de un determinado sector, no importa qué tan positivo sea o sólido, es descartado o desechado, ¿no? Entonces, son cuestiones, yo diría, pues relevantes a las que como sociedad nos enfrentamos y que la argumentación sería una de esas piezas, pero que no únicamente pues tenemos que confiar o limitarnos a la argumentación, ¿sí? Sino cómo generamos cosas tan básicas como una posición o disposición a escuchar, ¿no? Una suerte de predisposición a, yo diría, al diálogo, a la apertura, y que también yo creo que tiene que ver con una cultura cívica, ¿no? Desde luego que también esto lo que se ha planteado es, pues requerimos también una cuestión, yo diría, cultural, ¿sí? Que en ocasiones, pues las cuestiones culturales requieren también el que se hayan solventado ciertas cuestiones o necesidades básicas, ¿no? Y cuando esto no es así, me parece que es una materia, un caldo de cultivo para que se explote y que precisamente pues estemos, yo diría, en toda esta maraña de cuestiones virales sin estarnos preocupando por cuestiones, yo diría, realmente importantes, ¿no? Entonces, sí, son muchos los desafíos que tenemos ahora como sociedad actual, pues esto abierta, globalizada o también polarizada, etcétera, ¿no? Y estas serían algunas herramientas que nos permitirían, yo creo, tener una dosis de escepticismo y de cautela en general respecto de las cuestiones que se nos plantean, ¿no? Y de estar dispuestos a examinar críticamente, a pedir esa justificación, esos estudios, que no sea simplemente porque alguien lo dice, ¿no? Sino con base en qué lo dices, ¿sí? Y esto me parece que forma parte de una formación continua y permanente a la que tenemos que estar, pues yo diría, presentes todos los ciudadanos. Muy de acuerdo, porque, y lo relaciono con el tema de la manósfera, pero también, o sea, los mensajes que actualmente los ciudadanos, puntualmente las nuevas generaciones están recibiendo son mujeres hablándole a mujeres y hombres hablándole a otros hombres. No hay un punto intermedio, tanto político como social, que permita llegar a un pensamiento de manera globalizada, sino justamente polarizado. Y justo estas polarizaciones lo que crean son obnubilaciones mentales porque nos abstraemos de las opiniones que están por fuera de esa esfera del pensamiento. Entonces, yo traigo una pregunta para el doctor y es, ¿qué herramientas puede poseer un ciudadano justamente para evaluar cuáles son esas circunstancias de manera menos polarizada, sino que genuinamente hablarlo desde la razón y el pensamiento crítico? Está bien. Yo creo que una cuestión en la que eventualmente vamos a seguir cayendo en la cuenta y volviendo a ello es la importancia de ciertas, yo diría, habilidades y herramientas básicas que se han venido trabajando, yo diría, desde la antigüedad, ¿sí? Y cuestiones que tienen que ver con, digamos, no perder ciertas habilidades como el hábito de la lectura. O sea, una cuestión que puede parecer tan sencillo como, digamos, el tener el hábito de la lectura. Esto es algo que también se está comprobando que, pues, está habiendo una pérdida de esta capacidad de lectura, ¿no? Y precisamente yo diría, creo que la lectura es una puerta a, pues digamos, aproximarse a ciertas lecturas, ¿sí? Que también luego pueden discutirse, dialogarse, digamos, hacerse un diálogo colectivo, ¿sí? Pero que yo creo que precisamente en la lectura y en algunas cuestiones como las humanidades, estos son especialmente importantes para que, pues digamos, no quedemos sobrepasados por estos nuevos desarrollos que tenemos. Y lo que se ve actualmente, un poco como tendencias generales o globales, es, pues yo diría,
cierta pérdida de confianza en lo que las humanidades pueden aportar, ¿sí? Cierto, yo diría, detraimiento o decaimiento respecto de hábitos de lectura, ¿no? De, yo qué sé, capacidad de atención que los jóvenes y los no tan jóvenes podamos leer y estar, yo diría, media hora leyendo un texto y esto ir ampliando nuestra capacidad de lectura y yo diría también ir aproximándonos a ciertos textos que me parece que son fundamentales para tener precisamente ese espíritu crítico. Desde luego que no tiene, todo tiene que ser la lectura, ahora podemos esto también utilizar estas nuevas formas de comunicación, ¿sí? Precisamente para hacerlo, eh, con la dificultad pues, que tenemos que convivir con todas estas cuestiones virales, ¿sí? Que en ocasiones se imponen en el discurso público, ¿no? Pero yo creo que apostaría a cuestiones que están presentes en la formación que ha habido desde la antigüedad, cuestiones que tienen que ver también, como decía, con ciertas cuestiones de lectura que no hay que perder de vista, ¿no? Yo esto lo veo, digamos, en casa particularmente, el dar la batalla con uno mismo, ¿no? De no rendirnos a estar en este scroll infinito, ¿sí? Sino, pues, poderte sentar, discutir algo, leer algo de manera crítica, etcétera, ¿no? Que nos involucre también un poco de tiempo en ese sentido. Y hacia ahí vamos, ¿no? Yo que sé, países que están ahora prohibiendo el uso, no sé si prohibirse a lo mejor, pero al menos restringir o regular el uso de redes sociales o de teléfonos por parte de niños, ¿sí? En las escuelas también, cierta vuelta a materiales impresos. Entonces, son cuestiones que yo diría estamos enfrentando también como sociedad, junto con otros, desde luego, pues digamos, problemas y preocupaciones, ¿no? Muy bien, profe. Hay un asunto y es que, ¿cuál es el papel del encuentro de las relaciones humanas? Porque muchas de las discusiones y la polarización puntualmente se da en un entorno digital, donde el contacto es mediado por una pantalla y casi que se desdibuja, pierde esa subjetivación el otro ser humano que está detrás de la pantalla, tú no sabes con quién discutes. ¿Cuáles son las necesidades de volver a esos encuentros, tanto en el derecho, digamos que en este momento casi que las audiencias están desde el campo digital y demás, se surta a través de lo que el juez recibe en una oficina, un poco distante de la realidad de las partes, pero también de lo que se vive en el día a día? Miramos cómo familias, cómo relaciones de amistades y demás se rompen, por ejemplo, por posiciones políticas, por la visión del algoritmo que se les presenta, pero cosas que en una sociedad que dialoga, que aprende a conversar, desde la empatía y la sensatez no podrían ser posibles. Sí, efectivamente yo creo que estos son grandes riesgos que tenemos que enfrentar como sociedad y que nos involucra o nos supone también el pensar de qué manera podemos atemperar todos estos riesgos, ¿no? Yo creo que efectivamente el tema de las tecnologías llegó desde luego para quedarse, ¿sí? Cada vez estamos experimentando que eso están más presentes pues en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y hay cuestiones que también a la par se están planteando, como el uso, por ejemplo, de la privacidad, los datos, lo que compartimos, ¿sí? Recientemente veía, por ejemplo, que las conversaciones que los propios usuarios tienen en Cloud se pueden encontrar, por ejemplo, en Internet, ¿no? Entonces, ser conscientes de cómo estamos utilizando todas estas tecnologías o veía, por ejemplo, cómo en Estados Unidos los adolescentes pues diseñan a partir de uno de estos sistemas de lenguaje pues digamos, alguien con quien interactuar, ¿no? Y que pues esto están utilizándolo como confidente, como alguien el cual pues pueden conversar, pero también basar sus opiniones, y esto en ocasiones pues puede también conducir a, digamos, sociedades que tengan menos capacidad de diálogo, de comunicación, ¿no? Y que estemos, pues, diría, cada vez más aislados, ¿no? Yo quizás son cosas que ahora estoy como muy, digamos, son cosas en las cuales he estado pensando últimamente y que posiblemente por eso también los propios algoritmos de las páginas de las que yo entro me van mostrando todas estas cuestiones, ¿no? Y estos temas de privacidad, información, cómo estamos gobernando nuestros propios datos, ¿no? Me parece que son fundamentales, yo diría, eventualmente para lo que se vendrá en próximos años, ¿no? Cuestiones tan básicas, por ejemplo, como aquí en México se estaba planteando el uso de datos biométricos, ¿no? Para cierto tipo de servicios. Y esto va a ser una cuestión que en los próximos años
va a plantear, pues yo diría, muchas complejidades, como los datos biométricos y quién los guarda, cómo estos se reciben, cómo se previenen ataques, por ejemplo, de hackeo, para qué pueden utilizarse, nos están poniendo, yo diría, en la coyuntura de reflexionar sobre cómo utilizamos todas estas informaciones, ¿no? O sea, la información va a ser y es muy importante, ¿no? El qué se sabe, etcétera, ¿no? ¿Dónde nos encontramos? ¿Cómo nos geolocalizamos? Etcétera, ¿no? ¿Cuáles son nuestros hábitos? ¿Qué buscas? ¿Qué sueles hacer? ¿Dónde compras? ¿Qué te gusta? ¿No? Todo esto, sugerencias que te salen a partir de las plataformas, ¿no? ¿Sí? De acuerdo. Profe, yo voy a permitirme hacer un spoiler sobre su tema en el Congreso y Sí. es el procedimiento de restitución internacional de NNA conforme al convenio de La Haya. Profe, ¿por qué considera importante hablar sobre este tema en el Congreso? Sí, bueno, pues cuando me hicieron esta amable invitación, yo estuve pensando en un tema que fuera de interés, teniendo en cuenta un contexto en el que va a haber gente pues, diría, de muchos países interesados por los temas procesales, interesados también por las cuestiones probatorias, ¿sí? Y pues el tema del procedimiento de restitución de niños, niñas y adolescentes me parece fundamental. He tenido la oportunidad de estudiarlo, diría, tanto académicamente y de ver algunos casos prácticos, y me parece que está muy presente y se ven de manera, pues yo diría, muy palpable cuestiones que están presentes y preocupaciones en todos nuestros países y nosotros como una región, ¿sí? Y que involucran pues cuestiones como el interés superior de la niñez, cuestiones, por ejemplo, de mujeres violentadas que deciden, ¿sí? Sustraer al niño o niña del lugar donde tenía su residencia habitual, y luego cómo se inician estos procedimientos, ¿sí? Que están pues regulados por un tratado internacional, y que en ocasiones no es, digamos, tan común el manejo o el dominio, la interpretación de esta normativa. Y lo que vemos es que en ocasiones los tribunales se ven, pues digamos, enfrentados a aplicar una normativa internacional respecto de la cual pues, no están muy familiarizados, pero sobre todo yo diría también entender las preocupaciones y pues yo diría los dilemas y las tragedias que se ven en este tipo de procedimientos, ¿no? Casos en los cuales, por ejemplo, supongamos un niño que vivía su familia en México y su madre o su padre decide traerlo, supongamos, a otro país, a México o a Colombia, por unas vacaciones, y decide no volver, ¿sí? Y esto pasan, supongamos, 3 o 4 años. Después de que estos casos supone que tendrían que ser muy rápidos, que se resuelva, pero en la práctica tardan varios años. Entonces imaginemos qué ocurre cuando se decide finalmente devolver o regresar al niño al lugar donde tenía su residencia, y el niño ya ha pasado 4 años fuera de ahí, ¿sí? Cómo esto se rompen sus lazos, pero a su vez, pues puede estar basado en un ilícito internacional que es una sustracción internacional de menores. Entonces, es un tema que me parece que puede ser interesante dialogar, discutir, ver también otras experiencias y poner también en comunicación cómo se ha dado solución, qué criterios interpretativos hay, qué criterios probatorios respecto de un procedimiento de este tipo, ¿no? Que esto lo vemos en el mundo y que me parece que cada vez más se están presentando cifras a propósito de estos temas, y que pues conecta el tema de la restitución con otros temas que también a mí me llama la atención, como pues niños, niñas y adolescentes, violencia contra la mujer, perspectiva de género, ¿sí? Temas de derecho internacional, a la vez que temas probatorios y de argumentación. En esta línea, doctor Raimundo, ¿qué papel cumple, por ejemplo, las redes de colaboración internacional o la operación transnacional de la justicia para lograr que efectivamente estos procesos logren el resultado que se espera, que esa colaboración no se pierda entre naciones y entre los límites políticos de cada una? Así es, esto también es bien interesante, involucra también temas interesantes como, digamos, la judicialización de estos procesos, pero a su vez el papel que puede desempeñar, por ejemplo, la mediación para que se llegue, yo diría, pues a una solución, ¿sí? Sin que tengan que pasar estos
varios años en los cuales se determine pues una cuestión que va a ser, yo diría, trágica para todos, ¿no? Entonces, sí me parece que es muy interesante cómo pues, se conecta con mecanismos de cooperación de distintos tipos, cooperación también internacional, y es interesante cómo lo que vemos aquí son tribunales que van a estar aplicando el derecho internacional de manera directa y también pues involucra no solamente a los tribunales, sino también a otra serie de profesionales, tanto psicólogos como mediadores, como las propias partes, ¿sí? Y que pues es un tipo de procedimiento en el cual se ve precisamente temas como la cooperación internacional, porque un tema que también está presente ahí es pues esa reciprocidad que existe y esa responsabilidad a nivel internacional de que así como se espera que un Estado parte miembro de este convenio responda en casos de restitución, ¿sí? Pues lo mismo cuando se presente un caso que involucre a otro Estado, pues lo mismo se espera a su vez en ese sentido, ¿no? Pero en ocasiones, pues la manera en la que se interpretan estas disposiciones del convenio, pues son difíciles, yo diría, de abordar, plantean dificultades y problemas, y pues creo que es importante y el propósito de la reflexión ahí va a ser tratar de poner de relieve algunas preocupaciones comunes y que podamos entre todos dialogar a propósito de esto. Hay algo que a mí me sorprende y es justamente cómo de manera general el derecho internacional cobija a gran parte de los países, pero algo que a mí me encanta y esto lo relaciono con el sistema jurídico mexicano y sistema jurídico colombiano, nosotros compartimos muchas cosas en común. Por ejemplo, ustedes nos regalaron lo que es la acción de tutela. Sí, La acción de tutela fue creada por México, pero fue implementada en la Constitución del 91 en Colombia, una creación magnífica, algo que ustedes llaman amparo. sí. Pero nosotros lo dejamos como tutela judicial. Entonces, de tal forma que independientemente y tenemos diferentes formas, ustedes tienen diferentes tipos de amparo, nosotros sí denominamos tutela para todas las acciones de tutela, pero ustedes les ponen apellido de los amparos. Entonces, a mí lo que me genera gran gratitud con las formas justamente procedimentales es que se van generando a través del diálogo, pero una de las curiosidades que a mí me genera, doctor, y es cómo se puede solucionar justamente estos diálogos en países que tienen diferentes sistemas judiciales. Sí, este es un tema bien interesante también, digamos, el de los trasplantes, los préstamos, las recepciones y cómo, pues digamos, ese trasplante no se da en una circunstancia, digamos, idéntica a como se utilizaba en el país de origen, ¿no? O sea, esto yo de lo poco que he llegado a ver de la acción de tutela y más respecto del amparo en México, yo diría qué bueno que le sirvió el amparo, pero me parece que ustedes lo desarrollaron muchísimo más y lo convirtieron en un mecanismo de protección de derechos, pues que realmente hace la diferencia para los justiciables. Aquí en México el amparo es, pues yo diría, muy técnico, riguroso, ¿sí? Caro, con muchos tecnicismos, en el cual yo diría la gente común es difícil que pueda llegar a prosperar un amparo en ese sentido, ¿no? Y en cambio la acción de tutela, por lo que también me cuentan amigos y he visto también, pues en otras experiencias, se ha convertido en un mejor, yo diría, pues digamos, un mejor instrumento para la protección de los derechos. Nosotros ahora, y esto también yo diría, lo destaco en el contexto internacional, o sea, Colombia, los casos resueltos por la Corte Constitucional colombiana y otros casos son realmente de vanguardia en muchos países. O sea, lo que antes veíamos decisiones, yo diría, de Europa o de España, de otros países o de Estados Unidos, pues ahora conviven estas decisiones y están a la altura, ¿sí? De las mejores decisiones en el mundo, ¿no? En Colombia, en Sudáfrica, ¿no? Con jueces que son, pues yo diría, realmente importantes, ¿no? Y esto me parece que es muy bonito, muy interesante cómo se van generando, pues yo diría, estos desarrollos e incorporaciones que provienen de otros países, pero que luego tienen una recepción y un mayor desarrollo, ¿no? Esto me parece también muy interesante y creo que también pues este evento que nos va a reunir en Panamá, pues va a ser una ocasión pues muy interesante de discutir sobre las cosas que estamos haciendo en nuestros distintos países, ¿no? Hay un tema que personalmente no me gustaría dejar pasar de alto y es
Cuando iniciamos este programa, usted ha mencionado reiteradamente el asunto con el género, la protección del género, los estudios de género, de manera transversal y personalmente desde el espacio de conversación que tenemos siempre lo hemos enfocado desde la ciudadanía. En este caso, cómo la ciudadanía de las mujeres se sigue viendo en discusión a la altura del siglo XXI y el derecho internacional, qué posibilidades tiene frente a la restricción de derechos que, como bien se mencionaba, se creían conquistados. Sí, yo creo que también esto es interesante, la manera en la que, digamos, convive tanto las preocupaciones del derecho internacional con las preocupaciones más locales. Y en ocasiones lo que se ha llegado a ver, pues, es cómo desarrollos locales, particularmente en Colombia, pues llegan a ser, yo diría, todavía mejor sustentados que lo que viene planteado en la normativa internacional, ¿no? Yo tengo presente un caso en Colombia que fue el del poliamor, ¿sí? De tres personas que estaban unidas en una relación, ¿sí? Fallece uno de ellos y pues tratan de acceder, entiendo que estos eran como unos fondos privados, ¿sí? A la pensión, sí, A la perdón. pensión y pues me pareció, y esto lo pongo en las clases, ¿no? Y además es pues una decisión que son muy poquitas páginas, ¿no? Y que tampoco involucra pues a los tribunales más altos, ¿no? Entonces, estas cuestiones también me parece muy importante el no perder de vista, pues el poder situarse, pensar en el contexto, ¿no? De cómo se van dando avances en nuestras sociedades y cómo también el derecho, pues tiene que ir respondiendo a este tipo de cuestiones, ¿no? Y me parece a mí, pues una decisión en ese sentido, pues que lleva a pensar sobre las cuestiones de género, ¿no? Cuestiones cotidianas y que me parece es un vehículo interesante para hacer reflexionar a la gente, pues situaciones como las que se enfrentaron estas tres personas, ¿no? Y en las cuales pues estaba claro, habían estado varios años juntos, etcétera, etcétera, ¿no? Y se ven ante una situación práctica en la cual pues encuentran, yo diría, pues una puerta cerrada, un mural, ¿sí? En el cual no pueden entonces pues abordar a propósito de la solución que le ofrece el derecho, ¿no? Y en ese sentido es muy interesante ejemplos que ofrece en este caso la realidad en Colombia y que nosotros les digo, solemos tener también bastante presentes. Profe, hay algo que voy a alinear justo con el tema del razonamiento probatorio y es cuándo la perspectiva de género se puede convertir en un sesgo, entendiendo el sesgo para las personas que no son abogados como una cortina frente Sí, a la realidad. Eso sería un sesgo. La cortina es el sesgo, la realidad está detrás de la cortina. Cuando esta perspectiva de género, que es tan necesaria aplicarla a los casos que nos enfrentamos justamente en diferentes procesos judiciales, se puede convertir en un sesgo. sí, sí, también hay algunas cosas que he trabajado a propósito de prueba y perspectiva de género. Y yo siempre lo digo, yo no soy un experto en temas de género ni en feminismo, pero más bien desde la prueba me puse a estudiar y estuve conversando con algunas colegas que sí son expertas en estos temas, respecto de pues, cómo se emplea, utiliza, aplica el tema de la perspectiva de género, ¿no? Yo diría casi como una cuestión de entenderlo yo, ¿no? Como de autocomprensión en este sentido, ¿no? Y pues algo que yo he encontrado que en ocasiones no es fácil es que, digamos, si uno le pregunta a los abogados, a las abogadas o a los jueces qué cosa es la perspectiva de género, pues te dicen, ¿no? Es esto, está desarrollado así, se encuentra así. Lo que en ocasiones creo que no está tan claro es cómo se aplica la perspectiva de género, qué supone la perspectiva de género, qué involucra, qué alcances tiene, ¿no? Hasta dónde llega la perspectiva de género, qué me permite hacer. Entonces yo ahora tengo una postura, digamos, más crítica y más también, yo diría, desde el propio, esto que comentamos al inicio del pensamiento crítico, respecto de qué cosas se hacen al amparo de esta perspectiva de género,
porque en ocasiones pues, puede convertirse también en un sesgo, ¿no? Entonces, pues me parece que es una herramienta que nos permite inicialmente tratar de ver las cosas, verlas mejor, entender mejor, ¿no? De ahí a que esto involucre qué otro tipo de decisiones, me parece que esto lo podríamos ver como una escalera ascendente en la que hay que ir viendo en qué escalón o en qué peldaño nos encontramos, ¿no? Sin que necesariamente la perspectiva de género autorice pues, la solución, yo diría, más maximalista, ¿no? O sea, también yo diría, cierta cautela en general sería mi planteamiento, ¿no? Ahora esto se ha visto también en nuestros países, ahora es el aniversario de un caso en España, el caso de La Manada, que fue un parteaguas en todos los países de la región, llevó a muchísimos desarrollos, ¿sí? También llevó a cambios, por ejemplo, en España, en la propia manera en la que regulan ahora el tema de la agresión sexual. Llegó, yo creo que también algunos desarrollos que no fueron lo más adecuados posibles, ¿no? Entonces, es algo que requiere también seguir examinándolo de manera crítica, ¿no? Se diría, yo destacaría cómo el tema de la perspectiva crítica tiene que estar presente en todas las cuestiones que hagamos, ¿no? Hay un asunto y es que efectivamente en el derecho seguimos siendo referentes y se siguen dando las conversaciones de manera amplia para dar esa garantía de derechos, especialmente en Colombia. Pero ¿qué pasa cuando el legislador está en una óptica absolutamente politizada y polarizada y muchas de sus propuestas, proyectos de ley y demás se encaminan en narrativas totalmente en contra de los tribunales? O sea, ahí viene, digamos, un principio democrático muy fuerte, son los pesos y contrapesos, pero Sí, ¿cómo salvaguardamos las instituciones democráticas precisamente en este sentido cuando el legislador ha dejado corromperse un poco por esa polarización? sí, esto también me parece una cuestión, yo diría, de cultura ciudadana, el tema del papel de las instituciones, el papel de la separación de poderes, ¿sí? El papel, digamos, de los tribunales y cómo tienen que estar armados institucionalmente para que puedan resistir, pues, estos embistes, ¿no? De la opinión pública, de los poderosos, de los medios, ¿sí? Y que tenemos que habilitar y proteger institucionalmente, ¿sí? Pues yo diría, a cuestiones como la judicatura, precisamente para que todas estas amenazas e influencias no acaben, yo diría, sesgando el juicio de los jueces, ¿sí? Y en última instancia, yo diría, poniendo en entredicho el tema de el Estado de Derecho, ¿no? Volviendo al tema de los préstamos y de los trasplantes, ahora en México tenemos este tema de la reforma judicial, ¿no? Que esto lo que hizo fue la elección de todos los jueces en el país, todos, todos, absolutamente todos, ¿sí? Y esto, pues, genera problemas en el sentido de tener un juez que va a llamar al voto a su electorado, ¿no? Y que va a tener que ser, pues, digamos, auspiciado, apoyado, hacer campaña política, poniéndose, pues yo diría, en un traje, en una chaqueta, pues que no es la del órgano jurisdiccional, ¿no? Entonces son cosas que tenemos que tener especialmente en cuenta y proteger ese diseño institucional, ¿no? A mí me gusta un tema que decía un autor italiano que decía que el juez tiene que tomar en cuenta una equidistancia de las cosas y tenemos que ser muy cautos, ¿sí? De tratar de preservarla porque en el momento en el que el juez se mueve en el escenario, es posible que pues, se pueda colocar más bien de un lado que de otro, ¿no? Entonces, pues, todas estas cuestiones a mí me llaman muchísimo la atención. También volviendo a los temas de género, el tema de género e imparcialidad judicial, ¿no? El cómo, pues, digamos, tenemos que proteger la independencia judicial, la imparcialidad, para que tengamos instituciones que nos permitan hacer frente a estas cuestiones, ¿no? Lo vemos también en el contexto de otros países que sus máximos tribunales se ven afectados por presiones políticas, causas contra los jueces, ¿no? Entonces, son cuestiones que vemos en todos nuestros países y que tenemos que estar atentos, yo diría, del desarrollo de la protección de nuestras instituciones, ¿no? Porque en un santiamén podemos ver retrocesos en la manera en la que nuestras instituciones tienen esa fortaleza, ¿no? Como lo hemos visto en Estados Unidos, por ejemplo. Muy de acuerdo. De hecho, voy a resaltar algo de nuestra Constitución y es que los jueces en sus providencias solamente están
supeditados al imperio de la ley. Entonces, realmente es preocupante que un juez, sea colombiano, sea mexicano, sea del país que sea, se vea permeado justamente por asuntos políticos, porque necesariamente alguien que es votado, que es elegido, pues tendrá que pregonar algún tipo de ideas, de tal forma que la imparcialidad judicial en los estados sociales de derecho y en los estados de derecho siempre debe ser uno de los pilares más importantes frente a no solamente la contención del poder del Estado, sino también frente a la garantía de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Yo creo que ha sido una charla maravillosa. Realmente, muchísimas gracias, doctor Raimundo, por su tiempo. Nos llevamos grandes ideas y de verdad que el tema de su exposición va a ser muy especial para escuchar justamente esos problemas que he identificado en el ejercicio. Pues muchas gracias y nos vemos, tenemos una cita próxima en Panamá. Muchísimas gracias a Mariana Nao, líder de este primer Congreso Internacional de Derecho Procesal que se llevará en Panamá. A través de ella, de su firma, estaremos promoviendo todos estos espacios de conversación y, por supuesto, muchísimas gracias y un gran reconocimiento por sus aportes intelectuales al doctor Raimundo Gama, quien nos invita también a pensar y persistir en esa formación del pensamiento crítico, valga la redundancia. Una última reflexión final para esa comunidad en general que hoy está en sus casas escuchándonos, doctor Raimundo. Pues yo diría, mantengámonos cautos, una cierta dosis de escepticismo, ¿sí? Y no claudiquemos, yo diría, respecto de lo que nos pueden aportar las humanidades y particularmente la lectura, ¿no? O sea, no dejar la lectura y pues ser conscientes también de lo que el pensamiento crítico nos va a tener que aportar ahora con el tema de las nuevas tecnologías en contextos de sociedades altamente, digamos, globales como las que nos encontramos. Y así cerramos este episodio de El Laboratorio Político. Los acompañó María Camila Chala en el host.